Pues, ¿tú jugaste en el patio? Sí. Como niña. Sí, toda mi vida. También bajé las escaleras rodando con una bici. Sí. Y había antes de las ventanas de PVC, me acuerdo que había una puerta de cristal, de estas antiguas de hierro, con el cristal en medio, y ¡pum! Eso me paró. Sí. Es que quería bajar en bicicleta, lo veía guay. Y la calle no era suficiente, ¿no? O esas escaleras por otro lado. Esas eran más rectas. Entonces, ahora, ¿por qué quieres vender? Quiero vender porque necesito salir de aquí. Porque están todos mis recuerdos y me faltan mis padres. Entonces, no combina bien. Y mi hija, que vivía conmigo desde que se ha ido, es como que ha podido como pasar página, cerrar un capítulo en esta vida. Y quieras o no, yo al estar aquí, pues, tengo lo mismo. Y entonces, por eso creo que, aunque no me gusta venderla, pero necesito irme. ¿No? Entiendo. Es que mi padre se sentaba, por ejemplo, aquí en el sofá que te sientas tú, y se murió en esa silla. O sea, ¿Morirá en esa silla? ¿eh? Sí. Y yo encima reanimándolo. Vamos a hacer Mira, ahí te está mirando. ahí. Ahí está. Vale, yo tengo que probar eso también. Y viendo el Barça. Él quería morir. Mira, mi padre siempre tenía miedo a morir ahogado, ¿vale? Eso es lo que más miedo le daba. Pero dicen que las personas que mueren como mi padre es porque no le debe nada a nadie, porque él murió después de haber hecho una barbacoa y habiéndose sentado después en su silla preferida a ver el Barça. Y a mitad del partido se fue. Oh my God. ¿Ves? Well, ha vuelto en la mejor manera. Por eso no tardó ni un minuto. Se fue, no sufrió. No sufrió. ¿Qué era la...? Yo no sé, no me acuerdo de esos momentos. Se me borró. No creo, no. Pero antes de morirse. Hace 4 años. ¿Es 2020 o 2021? Sí. Y parece mentira una cosa, Robert. Él no quería morir ahogado, ¿vale? ¿Sabes cuándo murió? Una semana antes del coronavirus. Una semana antes. Antes. Él piensa que él ya dormía con mascarilla. Pero cuando iba al médico le decían, es que señor, usted tiene que dejar de fumar. Y mi padre le decía, ¿qué cojones? Si yo en mi vida he fumado. No he fumado. Yeah. Entonces era porque de pequeño tenía una arteria más pequeña en un trozo de lo normal. Y entonces eso es lo que coaguló su sangre para hacer el infarto. Sí, pero con 91 años. Okay. 91 años, ya. 91 años, pero aún venía conmigo a trabajar y se colgaba de la palmera a quitar eso que ves muerto. Pues él ahora mismo estaría ahí colgado. Y con 90 años se partió la cadera haciendo mi tienda nueva. Esta tienda la reformó con 90 años él solo. Lo que pasa que con un descuido no bajó un escalón y se partió la cadera, y luego sí que para recuperarse se tenía que, con 90 años, tenía que haber no poderse. Se operó y al mes estaba fuera caminando y los médicos le decían, es que cada vegada que vens aquí fots el camp de Coves, que no m'agraden els hospitals a mi. O sea, sí. Pues, era muy bueno mi padre, era una pasada mi padre. Well, entonces, ¿por qué arriba no está acabado? No está acabado porque habían dos opciones. Cuando yo tenía 18 años, él me dijo que qué casa quería. Si otra que teníamos en otro lado o el piso de aquí arriba. Y como yo la otra casa era también de 3 plantas con garaje, paralela a tu casa, pues yo decidí hacerla ahí. Y entonces la construimos ahí, a menos de construir esto de arriba, porque lo de arriba era almacén, como estas 2 casas que aquí hay al lado. O sea, mi padre con la que vendíamos en la tienda no tenía bastante con todo el piso de arriba,
que tuvo que comprar estas 2 casas, pero es que no estaban llenas de una parte, estaban llenas enteras, de arriba a abajo y no se cabía. Nosotros éramos como una especie de fábrica sin fabricar, o sea, teníamos todo lo de la fábrica aquí, pero no fabricábamos, o sea, tú vinieras aquí, pidieras la talla que pidieras, de lo que pidieras, aquí lo encontrabas. Y yo me acuerdo que en Navidad, la cola para entrar a mi tienda a comprar, me acuerdo que llegaba o al Hostal Estrella o arriba a la calle. Y todo el mundo, cuando hacía cola en la calle, todo el mundo decía, es que venir a comprar aquí, la gente se esperaba media hora y 3/4 de hora para comprar. Y piensa que por la mañana, una mañana de trabajo en Navidad y una tarde, me acuerdo que eran 500.000 pesetas por la mañana y 500.000 pesetas por la tarde, que era 1.000.000 de pesetas. Era una pasada. Hacían, no, que me estoy liando con los euros, Hacían como 3.000 euros por la mañana, 3.000 euros por la noche. Solo vendiendo calzoncillos, calcetines y pijamas. Era una completa barbaridad. Las navidades y las rebajas eran bestiales. Porque todo lo que era la tienda, pero piensa que, claro, mi tienda no era solo esto, era esto y todo lo que tiene mi hermana, que no se ve, que es muy grande. Y en rebajas se quitaba todo lo que había en la tienda, pero completamente todo, y se llenaba todo de cajas, todo lleno de cajas. Y en las cajas iba toda la ropa rebajada, pero pilas, o sea, cajas así, cuadradas, así de altas, todas llenas de ropa. Y todo pues, a 1 euro, a 50 céntimos, a 30 céntimos, todo así. Y se vendían mucho mis padres. Sí, porque piensa que no compró esto y no compró estas 2. No, compró la de al lado del Sant Jordi, que esa se la vendió a un profesor del Garbí. Compró un chalet en Vall-llobrega, que ese chalet se lo vendió mi hermano. Compró el dúplex de la calle de la Sarfa, que es la paralela de la tuya. O sea, tú cuando tú sales de tu casa, que llegas al cruce, cuando tú subes para arriba, si tú haces así en la calle que entra, si tú haces así, la primera casa amarilla, esa era la mía, que mi hermana se vendió. Pues sí, era esa. Sí. Otros tiempos. Era muy guay. Entonces, ¿qué? ¿Tus planes si lo vendes? ¿Qué vas a dar? Pues tendré que buscarme otra casa pequeñita donde vivir con mi hijo y ya está. Algo sencillo pero con patio. Es que yo quiero el patio que he tenido. Primero que hay mucho mantenimiento, solo que somos 3 personas, solo ocupamos esta parte de abajo. Todo lo otro no hacemos servicio de ello, no lo utilizamos. Ahora, sí, claro, si tuviera mucho dinero para poderla reformar entera, pues claro, en cada cuarto, pues mira, ahí tendría gimnasio, ¿sabes? No, ¿hay algo más que No sé, ¿qué puede? Pues no, que esta casa arreglada como la tenían mis padres es muy buena. Pero claro, falta poderlo hacer, ¿no? Hombre, mira, también tienes que pensar que donde está situada esta casa, y esto es real, o sea, donde está situada esta casa era la puerta de la muralla, o sea, habían unas cuantas puertas de la muralla, no había solo una. Pero aquí se encontraron todos los hierros de la muralla, o sea, al encontrar los hierros, y al venir unos chicos a comprarlos, porque les interesaban estos hierros, nos dijeron que todos estos hierros eran la puerta de la muralla que daba aquí. Incluso nos salieron carros con ruedas, las ruedas de los carros, que estaba todo enterrado. Cuando se hizo la obra nueva, salieron estas cosas. Entonces esto es antiguo. Es lo más antiguo que hay aquí.